5 de noviembre del 2023. Primera lectura de la profecía de Malaquías. Yo soy el gran rey, y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora les toca a vosotros, sacerdotes, si no obedecéis y no proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, les enviaré mi maldición. Apartaste del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos, pues yo les haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos, porque no os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? Porque pues el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Señor, consérvame en tu paz, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Señor, consérvame en tu paz. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Señor, consérvame en tu paz. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Les teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque los habéis ganado nuestro amor. Recuerda, sino hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Esta es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogiste, no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que les digan, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas de manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverendos por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no los dejes llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros son hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. No dejes llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. En los evangelios hay muchos pasajes donde los fariseos y escribas discuten con Jesús. Ellos se presentan como exponentes de una religiosidad legalista. Los primeros constituían un partido con objetos religiosos y políticos. Promovían la observancia rigurosa de todo el conjunto de la legislación mosaica, en ámbitos personal y social. También difundían un cierto número de creencias religiosas. Creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos, como escribe el historiador Flavio Josefo, nacieron en el momento de la independencia política de Israel, gracias a la insurrección de los macabeos.
los fariseos, lograron que sus interpretaciones religiosas fueran aceptadas por la gran mayoría de los judíos. Después de la caída del Templo de Jerusalén, tomaron el control del judaísmo oficial y con ello transformaron el culto. Los escribas y fariseos. Si leemos todo el capítulo de donde han sido tomados los versículos que hoy meditamos, quedamos desconcertados frente al duro lenguaje utilizado por Jesús. En el texto de hoy no vienen reportadas ninguna de las 7 frases que les aplica el Maestro. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Por otra parte, sabemos que no todos los escribas y fariseos se pueden ubicar en esta clasificación. Algunos de ellos eran personas honestas y coherentes. Estaban orgullosos de su rectitud, ostentada frente a todos. Un ejemplo es el apóstol de los gentiles, San Pablo, educado según la espiritualidad de esta escuela. Se gloriaba de haber sido circuncidado el 8º día. Jesús dijo a las multitudes y los discípulos: las palabras del Maestro son fuertes, porque el peligro denunciado es grave. El fariseo es un personaje típico. Representa un modo de pensar, de juzgar, de comportarse completamente opuesto al Evangelio. Los razonamientos y las convicciones de ellos se infiltran furtivamente entre los cristianos y son fácilmente asimilados. Por ello, para acercarnos correctamente al texto, verificaremos a quiénes se está dirigiendo Jesús. ¿A quiénes se aplican las 7 frases? ¡Ay de ustedes! La respuesta podríamos darla por descontada. Los destinatarios son los escribas y los fariseos de su tiempo. No es así. Desde el primer versículo nos damos cuenta cuando Jesús dice: Jesús se dirigió a las multitudes y a sus discípulos y les dijo: son estos quienes corren peligro de comportarse como fariseos. Hoy es a nosotros a quienes van dirigidas estas palabras. En la sinagoga de Cafarnaúm fue encontrada una cátedra de basalto que, según los arqueólogos, era usada por el escriba encargado de proclamar a Moisés. Se tenía claro que por boca del rabino, que estaba ahí sentado, el mismo legislador enseñaba al pueblo. Jesús se sirve de la imagen de esta cátedra para delinear la primera característica negativa de los pertenecientes al grupo de los fariseos y los escribas: abuso de autoridad. En el Deuteronomio se dice que los sucesores de Moisés son los profetas, cuando en los últimos siglos antes de la venida de Cristo, los profetas desaparecieron. Su lugar fue inmediata y abusivamente ocupado por los escribas. La segunda característica del fariseo es la incoherencia. Fariseo es quien dice y no hace. Se presenta como persona devota, pronuncia hermosos discursos sobre amor y sobre paz, pero evita hábilmente dejarse involucrar por sus propias afirmaciones. Son excelentes los documentos, bien articulados, y las solemnes declaraciones, pero es necesario ser vigilantes para no caer en los errores en que ellos son denunciados. La tercera característica: hacen fardos muy pesados y cometen un error de consecuencias devastadoras. Reducen la fe y el amor de Dios a las prácticas de la religión. Predican la fidelidad a preceptos, que si son observados, estas personas pueden estar tranquilas, en orden y en paz en el Señor. El texto de Malaquías comienza con una solemne intervención del Señor. En ella se autopresenta en toda majestad. Es la imagen que el hombre debe tener de Dios, si no quiere encerrarse en su error y hacer a un Dios a su medida. El castigo que espera a los sacerdotes levitas por haber dado al pueblo una imagen deformada de Dios es severa. Estos son acusados de pecado mayor.
en lugar de indicar al pueblo cómo era su deber, el camino de la vida, se han alejado del camino recto. San Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, indica cuál debe ser el comportamiento del verdadero cristiano, a partir de su experiencia del encuentro con Jesús, quien le hizo comprender que la vocación del cristiano es convertirse en su apóstol. San Pablo, perfecto imitador de Cristo, realiza un servicio materno, dispuesto a dar la vida por los cristianos.